Así que, hermanos, hoy vamos a considerar la palabra en el tema cuerpos celestiales. Y no vamos a hablar de estrellas, ni de luna, ni de esas cosas. A pesar de que sí, la palabra del Señor va a mencionarlo. Dice que hay una gloria de las estrellas, una gloria del sol y de la luna. Pero no es de ellos, que es de esos cuerpos celestiales. Vamos a hablar del cuerpo que nosotros vamos a tener cuando estemos en la eternidad. Amén. Y vamos a estar hablando primeramente en 1 Corintios 15. Y después los versos 30 al 42 en el mismo capítulo. Así que deje su Biblia en 1 Corintios 15. Amén. Pues vamos a estar refiriendo a ella. Y no cierre su Biblia porque vamos a estar yendo a través de muchas otras porciones bien importantes. Amén, en el nombre de Jesús. Leemos, hermanos. Vamos a leer primeramente. Vamos a leer todos juntos y después más tarde sentados leemos el resto. 1 Corintios 15, 21 al 26. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, leemos 1 Corintios 15, 21 al 26. Dice de esta forma: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bendice, Señor, ahora tu santa palabra, que la podamos entender a cabalidad y atesorarla en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ella, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanito querido. Gloria a Dios. Segundo. Muy bien. Así que hoy, hermanos, estamos entonces considerando la palabra del Señor. Segundo. Que hubo algo que se bloqueó aquí. Ahora sí. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 21 al 26. Amén. Cuerpos celestiales. Cuerpos celestiales. Según estuvimos leyendo, el argumento que está haciendo y todo el tema del capítulo 15 de 1 Corintios es la resurrección de los muertos. En los tiempos de Jesús y en los tiempos de Pablo había mucha confusión, al igual que hoy. Mucha confusión respecto a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Respecto a la enseñanza, la doctrina bíblica. Entonces, había muchos que enseñaban doctrina como si fuera de la Biblia, como si fuera del Evangelio, y no lo era. Habían algunos que profesaban el judaísmo, por ejemplo, que no creían que había resurrección. El grupo de los saduceos, que se nos menciona mucho en los evangelios, ¿okay? Los saduceos toman su nombre de un varón que se llamaba Sadoc. Y de Sadoc, saduceo, de ahí que viene el nombre. Sadoc era un sacerdote, ¿verdad? De tiempos antes de Cristo, que decidió, ¿verdad?, empezar a organizar y a agrupar los grupos sacerdotales, cuando en realidad eso no fue lo que mandó el Señor, porque el Señor dijo que todos los que venían de la tribu de Leví, descendían de esa tribu, todos esos varones habían sido ya separados para servir al Señor en el oficio del templo y del tabernáculo. Muy bien. Pero entonces este varón, además de que quiso restaurar ese servicio que se había perdido cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, te recordarás, pues entonces estableció, ¿verdad?, y aglutinó un montón de creencias falsas, algunas de ellas. Una de ellas, que no hay resurrección, que los ángeles no existen, ¿okay?, que el susodicho profeta que se había profetizado en Deuteronomio que iba a venir profeta daré entre ti y a él acudirán los pueblos, que ese profeta era algo más bien como alegórico y se refería más bien al pueblo. Así que ellos tergiversaron. Usted nota que estas personas, ¿verdad?, tenían como que, no sé, una encomienda de servir al Señor porque eran sacerdotes, vaya usted a ver, pero no creían a la palabra. Qué cosa más tremenda, ¿verdad?, más catastrófica, que alguien que está puesto para en su momento, ¿verdad?, representar al pueblo delante de Dios, no cree en la palabra que ese Dios una vez redactó y dispuso.
Pero eso no es de aquellos tiempos nada más, eso sucede en nuestros tiempos también. ¿Cuántas personas que profesan ser, ¿verdad?, de esa misma forma, ser representantes o vicarios de yo no sé quién, de Cristo muchas veces, pues no creen a la palabra de aquel que redactó la palabra? ¿Ves? Qué cosa más rara, ¿verdad? Pero se da. Y eso, la apostasía en general que nosotros tenemos en nuestros tiempos. Así que los saduceos era uno de estos grupos. Había otro grupo que se daba mucho en los tiempos ya cuando Pablo escribe y se encendieron en intensidad para el tiempo cuando Juan el apóstol era viejo. Esta epístola típicamente se escriben en los años 60 después de Cristo, 1 Corintios. Todavía la destrucción del templo de Jerusalén, el cumplimiento grande de lo que nos relata en Mateo 24, cuando dicen, cuando usted vea esto y está en Judea, no vaya para su casa, salga corriendo. Esa parte que nos habla en Mateo 24, las cosas que iban a suceder, que era en el año 70 después de Cristo, pues eso no había sucedido. Cuando el Señor lo mencionó, todavía faltaban 36, 37 años que se cumpliera. Ya en el año 60 estaban a cerca de 10 años. Eso no es que estaba en el calendario como agenda, ¿verdad? Pero vemos en la historia que para el tiempo cuando ya Pablo había fallecido, pues es que suceden estas cosas. Pero ya para el tiempo que Juan escribe, que se entiende era por allá el año 90, 90 y pico, Juan ya era bien viejo, exiliado en la isla de Pasmo, ¿te recuerdas? Existía con intensidad este grupo que le menciono, que ya existía, estaba comenzando en los tiempos de Pablo, y eran los gnósticos. Los gnósticos, ¿ok? Ellos, la palabra gnosis viene de conocimiento. Ellos decían tener un conocimiento que otros no tenían. Eso no es nuevo. Hoy en día el gnosticismo prevalece hasta nuestros días. Y siempre usted se va a encontrar grupos que, aunque no digan que son gnósticos, tienen la misma filosofía en decir, nosotros tenemos un conocimiento que eso está en la Biblia, y eso no lo tiene nadie, eso lo tenemos nosotros. Sin embargo, la palabra del Señor dice que ninguna profecía es de interpretación privada, o sea que mi interpretación es la que es privada. Si ustedes quieren, yo se las doy a ustedes. Ese tipo de exclusividad y de jaquetonería, vamos a decir así, que muchas personas tienen y muchos líderes religiosos tienen, no es bíblica tampoco. Y los gnósticos enseñaban que decían, Dios es santo, Dios no es materia. Cuando la Biblia dice que Jesucristo se encarnó, eso no quiere decir eso literalmente, porque Dios no puede tomar la forma de hombre y seguir siendo Dios. Por lo tanto, Él no puede dejar de ser Dios. Por lo tanto, eso de que se encarnó y que Cristo Jesús, eso tuvo que haber sido una apariencia de un hombre. Y Dios tiene ciertamente el poder para representarse como que parece un hombre que uno lo puede tocar, un ser humano, pero no es un ser humano en realidad. Y usted dirá, ¿y cuál es el gran problema con eso? El gran problema es fundamental, que una apariencia no puede haber ido a la cruz para aparentar haber muerto y derramar sangre aparente para que usted aparentemente se salvara. ¿Está viendo? Ahí que está el problema con todos esos disparates. Y esos disparates estaban regados por todos lados. Y personas como Pablo, que literalmente se mataba predicando la santa palabra de Dios, la sana doctrina, él se atribulaba mucho cuando veía que en los alrededores, y no bien él se iba a otro lugar a predicar la palabra en otra iglesia, establecer otra iglesia, otra misión, venían los disparateros a enseñar palabras de confusión. Recuerde que en aquellos tiempos el Antiguo Testamento estaba redactado, pero el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, estaba empezando a vivirse y a escribirse. No era que ellos podían tener una referencia que dijera, estas cosas están mal, porque la palabra del Señor dice otra cosa. Por eso fue que se escribieron y se dejaron para que nosotros las tuviéramos. Pero en aquel tiempo estaban sucediendo. Por lo tanto, las iglesias no necesariamente tenían, ¿verdad?, un detalle claro al día para contrarrestar esas herejías, ¿verdad?, esos disparates que estaban sucediendo. Esa era la intención de Pablo en este momento, ¿okay? Porque los corintios necesitaban tener claridad sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. Amén. Si usted se refiere a Juan 11, Evangelio de Juan 11, Juan 11
dice de esta forma. Tú sabes que en Juan 11 se relata qué cosa. ¿De quién habla en Juan 11? ¿Usted sabe? De Lázaro, de Marta, de María y de Jesús. Amén. ¿Y qué le había pasado a Lázaro? Que había fallecido. Y si usted nota el contexto, el Señor esperó a que falleciera antes de visitarle. Inclusive lo confrontaron con la pregunta: Señor, si hubieras estado aquí, le dijeron las hermanas, mi hermano no habría muerto. Entonces, en ese contexto, verso 23, ¿ok? Verso 21, Marta le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas ahora también sé, dice el 22, sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. El contexto importante aquí es que uno hace mucho énfasis en María. Ay, María era la que siempre quería estar con el Señor. Y María era como que a veces resuena y la enfatizan tanto a María que dicen María era espiritual y Marta era carnal. No. Una tenía un interés y otra tenía una carga. Marta siempre quería atender a todas las personas, ¿verdad? Marta era la que era como que la ama de casa en su casa. Pero mire, ¿con quién está hablando Jesús aquí? Con Marta. Marta era práctica. Dice: mira, Señor, esto es bien sencillo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo también sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Mire, ya allí, hermano, ellos tenían la claridad de que va a haber una resurrección de vida para la eternidad. Él decía: sí, yo sé que Lázaro, mi hermano, va a resucitar en esa ocasión, habiendo muerto en la fe. Él le va a resucitar en ese día final. Le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lázaro se había muerto, pero esa muerte no iba a ser eterna. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Claro, ahí no le dice: tu hermano resucitará hoy. Y tu hermano se volverá a morir y después resucitará, como tú dijiste, en la postrer resurrección. Ella no lo sabía, pero ese era el contexto de las palabras de él, claro. Y todo eso fue lo que sucedió. Así que el resucitar es esencial en la vida del creyente. Amén. Al igual que creer y confesar que somos salvos porque Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó y tomó nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre para el perdón de pecado. La palabra del Señor dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y usted vio, como estábamos yendo en el estudio esta mañana, ¿ok?, que habiendo sido nuestros pecados remitidos, o sea, quitados, pues podemos entrar confiadamente, ¿ok?, al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios. Eso lo podemos hacer solamente porque Cristo remitió nuestro pecado. Cuando David decía: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y quitado su pecado. Amén. ¿Por qué? Porque de aquí al futuro, él mismo, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, inspirado por el Señor, estaba claro que esa es la verdadera bendición. Muchos judíos de aquel tiempo se podían haber enfocado, y muchos salmos que una vez estábamos leyendo, dice: qué bueno es estar los hermanos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como el óleo bueno que baja desde la cabeza y baja por la barba de Aarón. O sea, Dios es una unción de Dios, una bendición de Dios. Y es cierto, muchos judíos tenían el énfasis en el aquí y el ahora, pero la palabra del Señor desde tiempos antiguos siempre enfocaba el futuro. Y el evangelio se caracteriza por ello también. Nosotros vamos a estar resucitados. Amén. Cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Pero el asunto es qué cuerpo vamos a tener, ¿verdad? Vamos a ser resucitados. Eso es lo que queremos ver de manera breve hoy. Lo estamos leyendo aquí en 1 Corintios 15, 21. Dice que la muerte entró por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Dice en el verso 22, en Adán todos mueren.
Pero también por un hombre, dice el 21, entró o vino la resurrección de los muertos. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Fíjate cómo dice hombre. Hay personas que dicen, pelillo, dice, hombre, él no era un hombre. Sí, él era un hombre. ¿Cómo te voy a decir una cosa así? Era Dios encarnado. Amén. Las dos naturalezas. De hecho, más adelante, ¿verdad? Cuando tenemos en mente ya algunos temas, lo que los teólogos llaman la unión hipostática, que suena como un término clínico médico, pero en realidad no lo es. Es el misterio, que en realidad no es un misterio, de que en Cristo estaban las dos realidades, Dios y hombre. No se pueden separar, Dios y hombre. La única forma que todo lo que dice la Biblia acerca de él y lo que hizo y sus promesas sean realidad. El tema no es complicado, un tema sencillo. Ahora, que si lo han complicado, por donde quiera, montones de veces. Ya usted ve los gnósticos que decían, no no puede ser verdad. Eso es una fantasía, era una ilusión, un fantasma. Y en realidad, Cristo padeció de la misma forma que nosotros padecemos aquí. Dice, por eso es que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreo. Y Él mismo puede compadecerse de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no sabe lo que es ser tentado, sino que Él fue tentado en todo. Ahora aquí, volviendo a la palabra, dice, a través de Adán llegó la muerte, porque después del pecado de Adán, toda la humanidad se dispuso a pecar. Amén. Y Dios dispuso que también por un hombre viniera la resurrección de los muertos. Dice, porque como en Adán todos mueren, usted carga ese pecado para acá, pero no le eche la culpa entera a Adán, porque usted paga por su propio pecado, usted no está pagando por el pecado de Adán. ¿Se acuerda que usted si fue católico romano en alguna ocasión le enseñaron el pecado original? ¿Sabe? ¿Y qué era el pecado original? El de Adán. Entonces le decían que usted llevaba el pecado de Adán. Eso no es así. Adán lo que pasa fue que dispuso que con su pecado la relación íntima y santa que había entre el hombre y Dios se fuera. Y vino toda la consecuencia. Sí estamos pagando la consecuencia, pero el pecado de Adán lo pagó Adán. Nosotros tenemos que dar cuenta por nuestro propio pecado. Pero para eso fue que vino Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, dice, porque como en Adán todos mueren, si usted se deja llevar y usted se queda como está, como usted nació, usted sigue en la tradición de Adán, ¿verdad? Y Adán como tal era una persona pecadora, como todos nosotros, que si Cristo, si Dios, Jehová en aquel momento no le redimiera mediante la fe, dice, porque el justo por la fe vivirá. Pues si uno se queda como está, como nace, pues muere. Pero la resurrección no va a ser resurrección para vida, sino va a ser resurrección para condenación. Lo vamos a ver a través de la palabra. Ahora bien, por eso dice, como en Adán todos mueren, en Cristo también serán todos vivificados. Y vamos a explicar esto ahora, bien sencillo. Dice, pero hay un orden. Cristo es las primicias. Vamos a explicar eso ahora, no se confundan. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Qué está hablando? De la resurrección. Cristo fue las primicias y cuando venga Cristo en su venida. Vamos a explicar eso un poquito. Las primicias. Acuérdense que le está escribiendo aquí, muchas partes del contexto de la Biblia tiene que referirse a asuntos que están en el Antiguo Testamento. Las primicias. ¿Qué era una primicia? La primicia era una fiesta, una celebración judía que Jehová Dios había prescrito que el pueblo celebrara, ¿verdad? Todo el tiempo, sin detenerse. Se celebraba típicamente en lo que nosotros, este periodo de tiempo, celebramos, equivale en nuestros meses entre marzo y abril. Entonces estaba las primicias, los panes sin levadura, prácticamente en la misma semana, y la fiesta de la Pascua, que ocurría entre esa semana también. Habían 3 fiestas o celebraciones judías que apuntaban a una recordación de las cosas que Dios había hecho. La Pascua apuntaba a cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto y esa última plaga de la muerte de los primogénitos, el ángel de la muerte obvió, pasó de largo en todas las casas donde estaba la sangre del cordero inocente. Y eso era un precursor, un aviso
de lo que Cristo iba a hacer. La sangre del Cordero inocente nos limpia de todo pecado. Pero también el Señor había dispuesto para que se recordase otros asuntos milagrosos de aquellos tiempos, que todos tienen en el marco de cuando el pueblo venía de Egipto hacia la tierra prometida. Los panes sin levadura. Panes sin levadura se comían durante la fiesta de la Pascua, porque la Pascua, el Pesaj, fue la cena que ellos tuvieron en Egipto, apurado, dale que es tarde, porque el ejército de los egipcios va a venir tras nosotros tan pronto nosotros nos vayamos de aquí. No había tiempo de ponerle levadura al pan y esperar de un día para otro para que el pan se levantara, se soplara, como lo dice, leudara, y meterlo al horno, como se supone que todo el mundo le gusta. Usted come pan con levadura, o levadura no tanto hoy, con baking soda, porque levadura se tarda mucho. Y le meten siempre el baking soda, que es la alternativa. Entonces como un pan sin baking soda, y es así. Parece una cuca. ¿Te has comido cuca? Sé que quizás algunos jóvenes aquí dicen una cuca, ¿qué es eso? Pero pregunte después, más adelante. Galletas bien duras, las galletas de casco, las mata hambre. Pues bien parecido. Esos panes sin levadura eran durísimos y no subían y tenían un sabor específico, no necesariamente muy agradable, pero era representativo de que tenían que salir corriendo de la tierra de Egipto. Y tenía el paralelo y la noción de enseñarle al pueblo que ellos eran peregrinos y extranjeros en Egipto, que ellos no eran de Egipto, que ellos iban a ir a la tierra que Dios les había regalado. Hay un paralelo grande en la vida del creyente. Usted es peregrino y extranjero aquí. Usted no está para acomodarse en este mundo, porque usted está puesto para ir pronto a la patria celestial. ¿Ven? Esa connotación, ese paralelo tiene esa fiesta y tiene un montón de otros más, pero especialmente con el pueblo de Cristo hoy. Y también se celebraba la fiesta de las primicias, ¿okay? Los primeros frutos. Se celebraba porque había, ya para ese tiempo empezaba la primera frutos de la cosecha de trigo específicamente. Esas fechas se intensificaban y así había un pico de cosecha para el tiempo de Pentecostés, que era 50 días después. ¿Va bien? Así que la fiesta de las cosechas como tal es la fiesta de Pentecostés, la cosecha del fruto máximo. Y no es casualidad que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y mediante la predicación de Pedro y los apóstoles se convirtieron miles de personas ese día. O sea, eso no son casualidades, que Dios lo ha dispuesto así. Pero las primicias que se celebraban en el tiempo de Jesús, en los tiempos de Pablo, era que se traían las primeras ramas, las primeras gavillas, que tenían todavía los granitos de trigo, ¿ok? Y esa se venía y se traía y se le ofrendaba a Jehová en agradecimiento a Jehová por la cosecha que estaba comenzando, y que el tener la primera gavilla garantizaba, era como si fuera a hacer un adelanto. ¿Se acuerdan las arras que hablamos más adelante del Espíritu? Era como un adelanto, una garantía de que iba a venir toda esa cosecha por ahí para abajo en los próximos meses. Cuando habla aquí de Cristo, dice que Cristo es las primicias. O sea, ese primer grano de trigo, ¿ok? Es Cristo Jesús, dando a entender que después de Cristo iban a haber otro montón más. La cosecha grande de trigo iba a venir después de las primicias. Y aquí dice que Cristo es las primicias. Por lo tanto, después de Cristo van a venir otros a resucitar. En este caso, porque está hablando del contexto de que en Cristo es que está la resurrección, en Cristo es que está la vivificación de los muertos. Y no está hablando de la salvación necesariamente o exclusivamente. Los que van a resucitar de los muertos según Cristo y en la manera de Cristo ya han sido salvos por la fe en Jesucristo. Su pecado ha sido redimido. Pero aquí está hablando de que Cristo es las primicias de ese grupo de personas, de hermanos en Cristo, de sus hijos por la fe, que van a resucitar en su venida. ¿Sí? O sea que la venida de Cristo, que no es necesariamente un solo día, es un evento en los tiempos de la venida de Cristo. Allí va a haber una resurrección que se llama resurrección de vida, le llama la palabra de Dios. Y vamos a ir a ello, ¿verdad? En un poco más de detalle. Así que es importante que haya un orden. Cristo primero y después los que son de Cristo en su venida. Ya ve que es clave ser de Cristo. La pregunta, ¿es todo el mundo de Cristo? No.
Son los que han confiado en Cristo, los que han creído en Cristo para salvación. Y alguien dirá, pero Cristo no fue el primero que resucitó, porque allá tiraron un muerto encima de la tumba de Eliseo, ¿usted recuerda? De hecho, vamos a estar hablando de Eliseo, creo que acá en estos los temas de los estudios del libro que viene ahora los domingos. Y cuando cayeron el muerto encima de los huesos de Eliseo, el muerto vivió. Y allá el Señor resucitó al hijo de aquella viuda de la ciudad que se llamaba Naín. Y allá resucitaron prácticamente, porque estaba muerta, la suegra de Pedro. Y Pedro, por el poder de Dios, resucitó a Dorcas. También. Entonces dice, y todos esos, y los que salieron de los sepulcros, una vez el velo del templo se rajó cuando Cristo dio su vida por nosotros. Dice, todos esos resucitaron primero. Y yo, pero no es eso a lo que se refiere. Todos esos que resucitaron en su momento, ¿qué pasó con ellos después? Se murieron de nuevo. Bueno, si no se hubieran muerto, estuvieran vivos por ahí todavía. Pero todos esos se murieron. Lázaro resucitó. Juan capítulo 11. ¿Y qué pasó con Lázaro después? Pues Lázaro se murió como todo el mundo se muere. Pero Cristo no. La resurrección de Cristo es para no volver a morir, hermano. Esa es la diferencia, es el contexto importante aquí. Cuando usted resucita con Cristo, no es para morirse de nuevo. Amén. Cristo fue el primero que así lo hizo. Cuando murió, tuvo 3 días sepultado, al tercer día resucita, amén, y vive eternamente. Usted va a ser así también, cuando usted resucita por el poder de Dios. Amén. Importante que eso usted lo repita varias veces, porque es que nosotros estamos acostumbrados a que todo se muere. ¿Habrá algo en este mundo que no se muera? Hasta usted se va a morir. A menos que Cristo venga. Si Cristo viene antes, como Pablo dice, ¿verdad? Los que estemos vivos, ¿verdad? No vamos a ir al delante de los que murieron, porque los que murieron van a resucitar primero. Y después vamos los que estemos vivos. Pero la parte importante que vamos a ver aquí es que algo va a pasar con los cuerpos de nosotros, porque el tema es cuerpos celestiales, ¿verdad? Pero lo importante es que si estamos hablando de cuerpos celestiales, quiere decir que algo tiene que pasar, porque este cuerpo que yo tengo no es un cuerpo celestial, el cuerpo que usted tiene no es un cuerpo celestial. ¿Okay? Por más emperifollado y por más bañado y por más cuidado que usted esté y más crema que se eche y cuánta cosa. Todas esas cosas usted pues, simplemente está retrasando lo inevitable. ¿Verdad que sí? Algunos son más efectivos que otros. Dicen, los genes tuyos son buenos, porque mira, te ves así como si tuvieran estirado, que no se te ve ni una arruguita. Pero todos vamos para el mismo sitio. El cuerpo va para el mismo sitio. El alma suya, ¿para dónde es que va? Pues este cuerpo no es el que va a estar en la eternidad. El alma suya, ¿dónde va a estar? El alma va a tener una nueva morada. El alma eterna suya va a tener una nueva morada. ¿Sabe que el alma es eterna? Vaya para donde vaya, ¿verdad? Porque muchas almas, la inmensa mayoría, se van a perder y van a ir al infierno, al lago de fuego. Dice que el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Y aunque a muchas personas le parezca súper exagerado y cruel y qué sé yo cuántas cosas en este mundo de equal opportunity que vivimos, la realidad es que no lo es. Dice que ¿cómo nosotros vamos a poder esperar tener una excusa si despreciamos una salvación tan grande? Estábamos leyendo, ¿verdad?, el capítulo 10 de Hebreos esta mañana. Dice, ¿cuánto mayor castigo usted piensa que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Que cuando el Espíritu Santo viene a tocar a la persona que no ha sido salva, que está perdida, y le convence de que Cristo es el que es y de la condición que tienes tú y él en su corazón, y dice, eso me importa a mí, tontería. Imagínense. Él está diciendo, el que violaba la ley de Moisés, si había 2 o 3 testigos, moría apedreado. Dice el verso 28. Imagínense usted el castigo que le va a pasar, que alguien bien diga que la sangre de Cristo derramó es una sangre inmunda, que eso no sirve para nada. Pues ya usted sabe. Por eso dice, ese es el contexto
del verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque las cosas del Señor son serias, hermano. Por eso no exageramos cuando decimos, cuando usted, en el contexto de la adoración que hemos estado hablando, en el contexto de la predicación y del testimonio, cuando usted le presenta a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador a todos, usted le está poniendo en claridad de que hay una condenación severa. ¿Yo? Recuerda cuando decíamos, todo el mundo tiene que tomar una decisión. Cuando alguien no decide por Cristo, dice la Biblia, Juan capítulo 3, que ya ha sido condenado. El único que lo puede librar es el Señor Jesús. Amén. Es de vida a muerte. Estar vivo, como decían algunos compañeros de trabajo, estar vivo es un peligro porque uno se puede morir, pero ellos no saben lo que dicen. Es verdad que uno se puede morir. Imagínate que uno se muera sin Cristo. Entonces la cosa se pone bien mala. Ni aún los que tienen doctrina falsa, en muchos casos, se atreven a desmentir esto. Lo que pasa es que le añaden un remedio, como bueno, ¿verdad? Yo diría, casi parece que esas doctrinas inician en Puerto Rico. ¿Sabes que el puertorriqueño siempre espera que alguien detrás arregle? Es un problema cultural que tenemos. Pero la doctrina romana, en la cual estoy seguro muchos de ustedes nacieron y se criaron y le enseñaron y le hicieron catequesis y cuántas cosas, dice que después que usted muera, pues no piense que usted va directo a la presencia de Dios. Dice que tiene que purgar. ¿Sabe lo que es purga? ¿Verdad? ¿Está más purgante usted antes? Muchos de los que estamos aquí estamos entrando a una edad que muchas veces lo tomamos, pero no es porque se acostumbre, es porque tienen que hacerle un estudio o algo. Entonces típicamente le dan un purgante. Son estudios de esos intestinales y de esas cosas. Perdona el cambio de tema, ¿verdad? Pero el purgar es para sacar todo lo que hay que sacar. ¿Ok? Pues así mismo, se inventaron que hay un sitio para purgar los pecados que se le queden. Los chivitos que se te quedan. Si usted muere sin Cristo, usted es un chivo completo. Y usted está condenado ya, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque lo mencionara, aunque dijera que yo aquí, aquello, yo no faltaba aquí, allá, yo hacía esto, yo pagaba penitencia, yo compré vela y todas estas cosas. Entonces, yo ayudé a aquel que estaba enfermo, yo le ayudé, ponme 20 cosas. Yo a los gatos, no había uno que se fuera con hambre, yo le daba a todos los gatos. Todas esas cosas no valen de nada si no están enmarcadas en la fe en Cristo Jesús. Porque no nos salvamos por obras, nos salvamos para buenas obras. Dice que ya Dios preparó de antemano cuáles obras eran esas, para que nosotros anduviésemos en ellas. Volviendo a 1 Corintios 15, entonces, en Adán nos causó un problema de pecado, pero Cristo vino a romper esa maldición, esa condenación. Todos los que están en Cristo serán vivificados, dice el verso 22. Cristo fue el primero, hay un orden, las primicias, y garantiza entonces que todos los otros, los que son de Cristo, serán resucitados, vivificados en su venida. Amén. Ahora, bien importante que nosotros consideremos, porque es cierto lo que dice aquí, pero se pone mejor todavía. Mire, ese debido orden que está ahí, te dirá, vea acá una cosa, pero hay diferentes resurrecciones. Acuérdense que cuando habla de la venida de Cristo, no está hablando de un día, de un instante en específico, está hablando de unos eventos, de un evento, de una época. Época quizás suena muy largo, pero una serie de eventos que se engloban todos dentro de lo que es la venida de Cristo, porque van a suceder muchas cosas en la venida de Cristo. ¿Cuándo viene Cristo? No lo sabe ni Cristo Jesús, dice la Biblia, lo sabe solamente el Padre. Usted dirá, pero ¿y cómo el Padre lo sabe y el Hijo no lo sabe? No lo sé, porque así es que lo dice la Biblia. Hay cosas que uno no las sabe, pero lo dice así. El día y la hora nadie sabe, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Oye, ¿y por qué hay tanta gente tratando de adivinar ese día? No lo sabe el Hijo, que es el que va a venir. Lo quiere saber la gente, pues para que usted vea cómo es las cosas, porque usted tiene que tener mucho cuidado con lo que la gente dice por ahí. Hubo un señor viejo, apellido Harding era que llamaba aquel señor. Yo creo que como 10 o 12 veces predijo que Cristo iba a venir. La última fue como el 2014, 2016. Y hubo otros por ahí cruzacalle. Es el tiempo de los billboards. Hasta en Puerto Rico estaban poniendo, el Señor viene tal día y no vino nada. Porque es que Él no va a venir cuando la gente diga. Él viene cuando el Padre diga. Pero de que va a venir, va a venir. El asunto es la fecha.
La fecha no es importante. Usted es de Cristo. Usted está en Cristo. La fecha no es importante, entonces. Okay. No hay que estar velando. Dice, por ahí viene, me tengo que preparar. No, no. Usted está preparado cuando usted está en Cristo. La fecha cuando Él venga. Cuando Él venga. Amén. Porque va a venir. 3 cosas. Los salvos, ¿okay? Desde Pentecostés, cuando comenzó la iglesia, hasta cuando Cristo venga a llevarse a la iglesia, porque Cristo viene a llevarse a la iglesia. Parte de la venta de la venida de Cristo es que la iglesia va a ser llevada al cielo. Eso lo dice. Muchas personas hoy día se atreven a decir que no. Pero ¿cómo que no? Si la Biblia lo dice en muchos lugares. 1 Tesalonicenses 4, verso 16 en adelante. 1 Corintios 15, 51 en adelante. Amén. A través de los evangelios, a través de las cartas de Pablo. Está todo por todos lados. Está inferido también en el Apocalipsis. Entonces hay personas que dicen que no. Que Cristo no viene a buscar a la iglesia nada. Porque que Cristo ya vino en nuestro corazón. ¿Pero qué es eso? Eso se llama una alegoría. Eso se llama un cuento de hadas que la gente se inventa. Por eso es que es importante que uno crea la doctrina. Cuando usted va y se pone a estudiar el libro de Apocalipsis y compra un comentario. Comentario invariablemente le va a decir, hay como 3 o 4 puntos de vista de cómo interpretar el Apocalipsis. Eso es embuste. Solamente hay una forma de interpretar la palabra del Señor, literalmente, y cuando usted vea que claramente no es literal, pues entonces busca el significado alegórico. Pero no podemos ir a la Biblia diciendo, todo esto es alegoría, porque entonces la alegoría suya no es la misma que la mía, y el Señor no dispuso su palabra así. La gente que dice, no, hay muchas interpretaciones, cada cual toma la que le guste. No, eso no funciona así, hermano. Entonces, aquellos que dicen que no hay milenio, cuando lo dice claramente en el Rey Bichuela en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice, no hay milenio porque ¿para qué Cristo va a venir a reinar en este mundo para después soltar al diablo otra vez, para después hacer cielo nuevo y tierra nueva? Pues para eso mismo, porque cumple un montón de promesas el milenio que le habían sido hechas a Israel. Y lo vamos a ver aquí ahora, de manera súper breve. Pero no podemos decir, el milenio es espiritual, es la presencia de Dios en nuestro corazón. No, porque eso es real, pero eso es la venida del Espíritu Santo, no es la venida de Cristo. No confundamos una cosa con otra. Entonces las personas que creen de esa forma, pues el Apocalipsis no quiere decir nada para ellos. Empiezan a decir que todos esos eventos del Apocalipsis que sucedieron ya, excepto los de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces yo digo, wow, qué confusión. Como una persona así puede entender bien la palabra del Señor. Por eso hay que tener cuidado con lo que las personas creen. La doctrina sana es importante, porque si no terminamos creyendo lo que no es. Los que fueron salvos el día de Pentecostés hasta cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia, o sea, la que llaman la época de la iglesia. La época de la iglesia es, ¿cuándo nació la iglesia? El día de Pentecostés. Con la venida del Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea quitada, también es quitado el Espíritu Santo, porque la iglesia es, como digo, el portador del Espíritu Santo. Cuando eso se ha quitado, ese primer grupo se van a ir con el Señor cuando Cristo venga. ¿Okay? Y la Biblia dice claramente, si usted busca un poquito más adelante. ¿Okay? Por ejemplo, verso 51, yo les digo un misterio. Un misterio era algo que no se sabía, pero ya dejó de ser misterio porque lo está diciendo. Era un misterio hasta ese momento. Dice, no todos dormiremos, o sea, el contexto de dormir es morir. No todos moriremos, pero todos vamos a ser transformados. Wow, ¿y cómo es eso? Dice, pues en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta, y entonces los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí está el asunto, ese es el cuerpo nuevo, que vamos a hablar en breve en unos momentos. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. 2 cosas. Eso es lo mismo que habla en 1 Tesalonicenses 4. Hay 2 eventos en ese momento cuando Cristo viene a buscar su iglesia. Los que estén vivos van a ser transformados, no van a morir, van a ser transformados. Pero primero van a resucitar, ¿ok? Los que hayan muerto en Cristo. Amén. Esa es la primera resurrección, que le llama la palabra allá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Todos ellos son bienaventurados y nosotros que estemos vivos. Amén. Cuando ya vamos a 1 Tesalonicenses 4, dice, nosotros que hayamos quedado, seremos transformados y iremos a recibir al Señor en el aire. Allá estaremos siempre con el Señor. Es lo mismo que está explicando aquí 1 Corintios 15. Así que
esos que resucitan habiendo muerto, porque habían muerto en Cristo, en la fe en Cristo, serán transformados. Aquí lo vemos que hay un cuerpo incorruptible. Este cuerpo es corruptible, por eso es que se va dañando. Por eso es que todo lo que usted tiene se va dañando. Todo, hasta el cemento se va dañando en este mundo. Todo se va dañando. Este cuerpo se va dañando, pero eso eventualmente se va. Desde que literalmente usted nació, usted se va muriendo. Hay unos que tardan un poco más que otros. Pero todos vamos a morir porque este cuerpo es corruptible, fue corrompido por el pecado. El cuerpo nuevo no va a tener corrupción, por lo tanto es importante saber que no tiene ninguna relación con el pecado. Cristo de esa misma forma. Cuando Cristo venga, no va a tener ninguna intención ni relación con el pecado, porque Él vino primeramente, la primera vez para pagar por el pecado del mundo. Pero esta segunda vez, cuando Él venga, es para llevarse a su pueblo y para desatar el juicio sobre todas las naciones que andan en pecado. Y todo eso lo vemos a través de el libro de Apocalipsis. Ese primer grupo resucitarán con Cristo. Entonces el segundo grupo, después que Cristo se lleva a la iglesia, viene una tribulación. Entonces aquí hay un poquito de diferencia de opiniones que todas pueden ser válidas, hermano. Está la tribulación, está claro que son hay 7 años de tribulación. Y es claro que la Biblia dice que esos 7 años están divididos en 2 porciones, los primeros 3,5 y los segundos 3,5. Las 42 semanas de años que menciona tanto Daniel como en otros libros de la Biblia, Zacarías también. Entonces es evidente que hay un evento grande a mitad de la semana respecto al pueblo de Israel, porque dice que el anticristo que va a estar gobernando todo ese periodo, hace un pacto con Israel. Se restablece el continuo sacrificio. Entonces los sacrificios va a instalarse otra vez, hermano. ¿En dónde va a ser? Pues típicamente en un templo. ¿Dónde está ese templo? Ahora mismo no hay un templo. Pero hay intenciones de construir un templo. Hay planos para el templo. Hay lugar de situación del templo. Hay un instituto del tercer templo, pues sería el tercer templo. No se va a poder hacer eso a menos que haya un nuevo orden mundial que permita. Ahora mismo, como los israelíes van a hacer algún templo allí donde está el domo de la roca, con todo, ya usted ve el revolú que se formó allí. La única forma es que venga un líder mundial y diga, de esta forma lo vamos a hacer. Y saca a todo el mundo en medio y le diga a los judíos, le vamos a dar el privilegio de que ustedes hagan el templo aquí. Y se va a hacer el templo. Y se va a poner el sacrificio. Y van a estar empatados y asociados el anticristo con Israel. Dice que a mitad de ese periodo va a venir una traición de parte del anticristo, lo dice así, y va a cesar el sacrificio y va a cesar la ofrenda, como aquí dice, se acabó el asunto. Y en esa traición, amén, es que se desata todas estas calamidades que nos habla en Apocalipsis, todos estos juicios, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, todo aquello se desata sobre el mundo. En ese periodo la gente va a ser salva. Los que quieran salvarse se van a poder salvar. En ese periodo es que Israel, los que quieran de ellos, van a poder ver a Cristo y ser salvos, hermano. Okay, con lo que nos habla a través de Romanos. Dice, yo quisiera, decía Pablo, y sufro por los de mi nación. Yo quisiera vivirle la vida a ellos para que ellos se conviertan, ¿verdad? Y yo sé que Cristo puso a la iglesia y lo injertó en el árbol de olivo a la iglesia, siendo gentil y no siendo judío, como para darle celo. Yo quisiera provocar a celo a mi nación, a ver si despiertan y creen en Cristo Jesús, decía Pablo. Pues todo ese propósito se va a cumplir en ese tiempo. Dice, entonces todo Israel será salvo, no refiere a que serán universalmente, sino al Israel de Dios, los que ellos crean, que crean en Cristo Jesús. Pero son unos tiempos bien malos para creer en Cristo Jesús, ¿yo? Porque son tiempos de persecución y de tribulación. Pero serán salvos. Ese segundo grupo, que usted lo ve a través del Apocalipsis, dice, esos que murieron. ¿Quiénes son esas almas que están ahí, Señor? Dice capítulo 6, capítulo 7, creo que dice. Y le dice el ángel a Juan, le dice, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. O sea, esos son los que murieron habiendo creído en Cristo durante esa tribulación. Pues ese grupo, hay un grupo de salvos que creen después que Cristo se ha llevado a la iglesia. Ese grupo, ¿ok? Es que el que evidentemente cuando pasa el tiempo, justo después que venga la tribulación, entonces viene el milenio, porque viene entonces Cristo a reinar a este mundo. Pues esos, ¿ok? Más los que creyeron en Cristo en el Antiguo Testamento, más los que se queden vivos durante la tribulación, ¿verdad? Que son todos esos grupos de personas,
no vamos a ir al contexto ahora, ¿verdad? Pero según lo que vemos en la palabra, son los que ciertamente estarían vivos en ese milenio como tal. Hay versiones, ¿verdad? Podríamos explicar también quizá los saltos del, como ahora nosotros, pues vendríamos y reinaremos con Cristo en el milenio. Pero la realidad es que lo más seguro sean estos grupos, ¿verdad? Porque hay un grupo de personas que van a reinar en el milenio. Ahora, ¿qué va a pasar en el milenio? ¿La gente se va a morir? Sí, la gente se va a morir. Pues no ha cambiado nada. O sea, lo único que cambia es que Cristo vino a reinar por 1000 años. Lo único grande que sí cambió es que el diablo va a estar encarcelado. Por lo tanto, la maldad va a ser más soberanamente reducida. Pero todo el mundo se va a dar cuenta que nosotros llamamos la maldad en nuestro corazón. Porque esto es un cuerpo corruptible, ¿va bien? Y el cuerpo corruptible se va a morir. No va a haber tentación del diablo, pero la gente se va a seguir muriendo como quiera. En ese milenio. El milenio va a durar 1000 años, pero el fin del tiempo del milenio, entonces se va a soltar el diablo nuevamente. Usted recuerda, Apocalipsis 20, hemos ido sobre esto, para que vuelva entonces a engañar las naciones. Entonces viene la gran batalla final. ¿Okay? Después de ahí, entonces, que vienen todo lo que dice el Señor, de cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Así que todos ellos que mueren entre ahora hasta que Cristo venga, serán resucitados para ir con Cristo. Primero pasan por el tribunal de Cristo y después van entonces a las bodas del Cordero. Amén. Los que mueren en la tribulación, más los santos que están, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que creyeron y fueron salvos por la fe. Ok, yo estoy seguro, todos ellos, por lo que nos dice la Biblia, especialmente en Daniel, estarán presentes en el milenio, porque van a reinar con Cristo. Y eso va a cumplir un montón de las promesas que se le hicieron a ellos, que iban a esperar al ungido de Jehová, que iba a venir a reinar en este mundo. Pero también, de acuerdo a las promesas y el plan de Dios, el que Cristo venga a reinar en este mundo como está, no va a ser de duración eterna, porque este mundo es corruptible, está corrupto. Y nuestros cuerpos están corruptos también. Por más que Cristo esté reinando en este mundo, no va a hacer la diferencia, no vamos a ser eternos, ni este mundo ni nosotros, como Cristo siempre quiso que fuera. Cuando Dios creó a Adán, por eso dice, el pecado entró por Adán. Si el pecado no hubiera entrado, Adán estuviera vivo hasta este día, eterno. Y todos los que venían después de Adán. ¿Okay? Pero por el pecado es que empiezan todos a morir. Cristo vino para quitar esa paga, esa carga de pecado, esa corrupción. Por eso dice que seremos resucitados incorruptibles, hermanitos queridos. Por eso vamos, primero, ahora bien, de manera breve, para ir resumiendo. Amén. Allí mismo en 1 Corintios 15, dice, verso 35, dice, pero alguno va a decir, ¿cómo resucitarán los muertos? Si es que resucitan, lo que quiere decir la pregunta. Porque más arriba está hablando de eso también, ese es el contexto. Dice Pablo, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice el verso 32, como que dice ahí. ¿Tú no te das cuenta que si no es seguridad de resurrección, qué estamos haciendo nosotros aquí? Pues, olvídate de eso. A lo que te dé la gana, si como quiera cuando te mueras no vas a resucitar. Vas viendo la lógica, ¿verdad? Lo que dice Pablo. Pero no es así. Dice, pero encima de eso, alguien va a decir, ajá, ¿y cómo van a resucitar los muertos? ¿Qué cuerpo van a tener? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y él le dice, necio, dando a entender que la pregunta no era de buena intención, ¿verdad? Lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. O sea, para tú resucitar tienes que morirte primero, ¿verdad? Hace sentido, ¿verdad que sí? Claro que hace sentido, porque los vivos no resucitan, son los muertos. Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo, otro grano. O sea, tú no vas a volver a vivir con este mismo cuerpo, porque cuando tú siembras una semilla, la semilla no sale igual, sale otra cosa, ¿verdad? Hay una transformación, y eso lo sabe todo el mundo, lo que quiere explicar ahí. Dice, no, la carne, no toda carne es la misma carne, dice una carne es la de los animales, otra los peces, otra las aves. De esa misma forma, hay unos cuerpos celestiales y hay unos cuerpos terrenales. Ahí que está el asunto. Cuerpo terrenal que usted tiene. Pues ese cuerpo terrenal, figurativamente, va a ir al sepulcro, sembrado en el sepulcro, y cuando resucite no va a salir el mismo cuerpo terrenal, va a salir un cuerpo celestial. Ese es el contexto de lo que nos está explicando aquí.
Dice, porque hay una gloria de los cuerpos celestiales y hay una gloria de los cuerpos terrenales. ¿Sabe cuál es la gloria, verdad? Ahora mismo usted está aquí en su gloria. ¿Cuál es su gloria hoy? Pues usted tiene una copita buena puesto hoy, usted se bañó, tiene unas prenditas, está peinado aquí y allá, todas esas cosas. Esa es su gloria, ¿ok? Pero cuando usted resucite, va a tener una gloria diferente. O sea, va a tener una composición diferente. Y ahí lo dice, el sol es tiene su gloria, la luna la suya, las estrellas también. Y aún las estrellas, una es diferente de la otra. Así también, dice el 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nosotros no podemos entender que algo esté incorrupto. Porque para todos lados que miramos, está corrupto. Y no solamente el gobierno. Nosotros también. ¿Okay? Nosotros estamos corruptos. Dice, se siembra en deshonra, pero se va a resucitar en gloria. Se siembra en debilidad, porque por eso nos morimos, pero vamos a resucitar en poder. Se siembra un cuerpo animal, nosotros, pero resucitará un cuerpo espiritual, porque hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Amén. Así que dice, fue escrito, recuerde, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Amén. Y usted puede seguir leyendo, sigue abundando en esto, como para que los corintios entiendan. Está repitiendo lo mismo, con diferentes ejemplos, ¿verdad? Pero lo dice claramente. ¿Ok? Dice, así como hemos traído, este es el verso clave, 49, hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuál es la imagen del terrenal? De Adán, que fue hecho a imagen, ¿verdad? Y semejanza de Dios. Pero la semejanza que tenemos ahora está viciada y afectada por el pecado, por la corrupción. ¿Qué usted quiere decir? ¿Que Adán se veía diferente a nosotros? Yo estoy seguro que sí. ¿Usted sabe lo que es no tener pecado? No sabemos lo que es no tener pecado. Pero podemos ver el efecto del pecado. O sea, Adán tenía que verse diferente a nosotros. No estoy diciendo que era un alien, o que no voy a entender eso. Ya está diciendo, no es eso. Pero la inteligencia de Adán, superiorísima a nosotros, tendría que ser. ¿Tú sabes cuánto pecado acumulado ha tenido toda la humanidad de allá para acá? Imagínate como Dios dice que Dios lo hizo bueno y todo, lo vio que era bueno en gran manera, para que Dios lo encuentre bueno en gran manera. Y lo vio todo, la hermosura, la perfección, todo lo hizo bueno. El pecado, todo lo dañó. Por eso es que, dice claramente el verso 49, hasta ahora hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la imagen de Adán. Pero vamos a traer también la imagen del celestial, esto es de Cristo Jesús. Y por eso digo, hermano, la carne y la sangre, nosotros no podemos heredar el reino de Dios, ni la corrupción, nosotros va a heredar la incorrupción. Como que dice, con este cuerpo no es que vamos. Vamos a tener un cuerpo nuevo. ¿Ven? Un cuerpo nuevo. Cuerpo celestial. ¿Será un cuerpo de esos que flotan en las nubes? No, todas esas cosas son falacias que nosotros vemos en las películas. Va a ser un cuerpo como el de la gloria suya. Busque Filipenses 3, 17. Vamos a ir rapidito. Filipenses 3, 17. Es importante para cuando le pongan, ¿verdad?, los angelitos gorditos con las alitas flotando en el aire y las canciones por detrás, sepa que todo eso es una falacia, eso no es así. Y después dicen que esos son querubines, los querubines no se ven así. Amén. Ni usted se va a ver así tampoco. Dice el verso 17, capítulo 3 de Filipenses, dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Ellos solamente piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, cuando venga a buscar su iglesia. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo como el de Cristo Jesús, como semejante al de la gloria suya. El cuerpo con el cual Él resucitó. Y vemos reseña de cómo Él resucitó. Dice que resucitó y se veía su aspecto, que aún las que la vieron, ¿se acuerdan aquellas las Marías que la vieron primero?
como que lo vieron y no lo reconocieron, pero después sabían que era él, pero como que había algo raro en el cambio, como que se veía y se palpaba y se oía y se sentía diferente. Solamente que estaba aún en este mundo. Cuando estaban ellos allá esperando en el aposento, los apóstoles después, porque no todos habían creído que él había resucitado, él se le apareció de momento entre medio con las puertas cerradas. ¿Okay? O sea que ese cuerpo no es como el cuerpo que nosotros tenemos ahora. Ellos decían que le veían y pensaban que veían un fantasma, porque ¿qué persona puede entrar sin abrir la puerta? Y todas esas cosas, o sea, da a entender de que es un cuerpo que no es de este mundo, literalmente, porque todo lo que hay en este mundo es fallido, es corrupto, hermano. El cuerpo suyo no va a ser de este mundo, es un cuerpo eterno. ¿Sabe qué? Este mundo no es donde usted va a vivir eternamente, porque algunas personas pensarían que vamos a vivir un cuerpo nuevo en este mundo. Tampoco este mundo va a estar. ¿Ok? Eso es lo que dice Pedro. Dice, todos estos elementos, todas las cosas serán destruidos y se quemarán, se fundirán, dice literalmente. Pero nosotros vemos y recibiremos del Salvador cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En esos cielos nuevos y tierra nueva, que más nunca van a ser como estos, hermanos. Estoy seguro serán en la semejanza de cómo Dios creó este mundo originalmente. Pero nadie nos puede decir cómo fue. El único que lo vio fue Adán y Eva. Más nadie lo vio. Ellos no lo escribieron. Ellos no lo redactaron. Estoy seguro que si aún lo hubieran hecho, nosotros no hubiéramos podido entenderlo. Amén. Todas esas cosas, por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene reservado para los que le aman. Esos cielos nuevos y tierra nueva necesitan un cuerpo nuevo, un cuerpo como el de la gloria de Cristo. Amén. Así que todas esas cosas van a suceder. Esto no son cosas fantasiosas, hermano. Esto es verdad, así que va a suceder. Amén. Primero de Juan 3:2. Todo esto que usted está disperso a través de la escritura, obviamente, pero el tiempo reducido que tenemos en un momento como este, pues, solamente nos permite tocar algunos puntos. Primero de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hoy falta que haya una manifestación de nosotros diferente, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la palabra manifiesto es la palabra parousia, o sea, cuando Él se aparezca, la segunda venida de Cristo, nosotros seremos semejantes a Él, cuerpo semejante al de la gloria suya, como decía la palabra anterior, y le vamos a ver tal como Él es. Otra semblanza de esto, si usted lo lee y medita en esto, 1 Corintios 13, ahí mismo, dice, ahora vemos por espejo, 1 Corintios 13:12, oscuramente. Usted conoce al Señor muchas cosas, pero no lo conoce cara a cara. Usted lo conoce a través de la palabra, a través de su espíritu, pero usted no ha conocido al Señor cara a cara. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Porque los espejos de ese tiempo de Pablo eran flojos, eran como el espejo que usted compra en 7 pesos y se ve clarito hoy. En aquellos tiempos los espejos no existían. Era un metal pulido y no todo el mundo tenía metal pulido. Y si lo pulía, a las 2 o 3 semanas estaba ya todo otra vez necesitado de pulir. Entonces usted más o menos mira, entonces tenían defectos. De momento, si lo pongo así, se me ve un ojo más grande que el otro, así que lo voy a poner así porque estaban distorsionados. Y ahora vemos por espejo, tenemos una idea de lo que estamos viendo. Dice, oscuramente, pero entonces vamos a ver cara a cara. Dice, ahora yo conozco en parte, refiriéndose a Cristo, pero entonces voy a conocerle como yo fui conocido, como Él me conoció a mí. ¿Cuándo es eso? En la eternidad, hermano. Y eso va a requerir que se nos adjudique un cuerpo como el de la gloria suya. Amén. Es importantísimo que nosotros nos llevemos eso en esta mañana. Amén. Lucas 20, vaya a Lucas 20, y con eso terminamos. Usted recuerda el argumento de los saduceos, ¿verdad? Está redactado en 2 o 3 de los evangelios. Entiendo que en Mateo, Marcos también. No en Juan, pero en Lucas también dice de esta forma, por lo menos en 3 de los evangelios. Dice Lucas 22, verso
A ver aquí si lo tengo correcto. Lucas 20, era Mateo 22, Lucas 20. Vamos. Lucas 20, verso 27, dice, la pregunta sobre la resurrección, dice, entonces llegaron algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, ¿se acuerdan? Yo se lo dije al principio. Y le preguntaron, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriese teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso se llama la ley del levirato y era realidad. ¿Qué pretendían con esta ley? Pues los hijos que el cuñado tendría con su cuñada, que ahora iba a ser su esposa, eran como si el difunto los hubiera tenido. Y heredaban lo que iban a heredar si el difunto hubiera tenido hijos, que los tiene en realidad a través de su hermano. Un poco raro, ¿verdad?, para el pensamiento de nosotros hoy, pero así era que se disponía en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, eso es así, Señor. Pero se le dice, pero mira este caso, dice el verso 29. Hubo 7 hermanos y el primero tomó una esposa y murió sin hijo. Y el segundo hermano tomó a la esposa y también se murió sin hijo. Y después el tercero la tomó y así hasta los 7 y ninguno tuvo hijo. No dejaron descendencia ninguno. Algunos, ¿verdad?, bromean y dicen, ¿y cómo se atrevían desde el segundo, el tercero para adelante a casarse con la señora sabiendo que los otros 2 habían muerto ya? Pero ese es un cuento hipotético, ¿verdad? Y finalmente también se murió la mujer. Dice, en la resurrección, lo que está detrás es si es que hay resurrección, porque tú dices que hay resurrección, pero nosotros sabemos que no hay resurrección. Esa es el trasfondo de la pregunta. Dice, en esa resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ellos decían, lo cogimos con esta. Esta no la contesta nadie. Entonces Jesús les dice, los hijos de este siglo, o sea, de este mundo, se casan o los dan en casamiento. O sea, los varones se casan y las muchachas las ofrecen en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la vida eterna, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. O sea, el asunto de casarse no aplica para la vida eterna. Usted dirá, ay, entonces yo no voy a estar con mi esposito y mi esposita. Sí, usted va a estar con su esposito y su esposita, pero no en calidad de matrimonio. Ay, ¿y por qué no? ¿Usted sabe por qué no? Porque dice más abajo que seremos como los ángeles. Porque usted ha habido ángeles que tengan hijos. No se nos dice en la palabra, ¿verdad? ¿Y por qué no tienen hijos? Porque no solamente porque no tienen cuerpo, hay una gran razón también detrás. ¿Por qué? Porque los hijos usted los tiene para preservar su legado. Amén. Pero los ángeles no necesitan tener hijos porque ellos no mueren. Ellos son eternos. Dios los creó y son eternos. Cuando usted resucite, usted va a ser eterno también. Usted no necesita reproducirse, porque en los cielos y en la tierra nueva es evidente que los que lleguen allí son los que fueron redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Ya de ahí en adelante no hay que preservar la jaza, como dirían algunos, porque ya el Señor nos redimió de toda maldición y somos eternos. Los ángeles, en eso es que se refiere, seremos como los ángeles. Los ángeles no se casan porque eso establece un fundamento esencial. Uno se casa para tener hijos. Piense bien, con calma. No estoy hablando como piensan alguna gente de hoy, porque la gente de hoy piensa en un montón de otros disparates más, pero hay gente que se casa para viajar. No se casa para viajar. Hay gente que se casa, ay, para no estar solo. Usted no se casa para estar solo. Estoy hablando en la edad, ¿verdad? Muchachos que se van a casar, cuya intención es formar familia. Eso va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia lo que quiere es, decía, fructificad y multiplicados. Cuando se unía el hombre y la mujer era para levantar una familia. Amén. Ese era el contexto. Pues
Si no hay que levantar una familia porque ya no va a haber muerte, pues entonces no hace falta casarse. Esa es la explicación que nos da el Señor Jesús aquí. Dice, ellos no pueden ya más morir. Por eso que dice, por eso que no se dan en casamiento, porque no pueden morir. Lo explica claro, esa es la razón. Dice, porque ya no pueden morir. Dice el verso 36, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Está bien? Dice, así que le dijo claro al Señor, ustedes dicen que no hay resurrección, pero cuando venga la resurrección entre los muertos, ese tema de casarse, eso no va a existir, porque ya no aplica, porque no hay más muerte. Amén. Dice, pero para que ustedes sepan que los muertos van a resucitar, dice el verso 37, dice, aún Moisés mismo lo enseñó en el pasaje de la zarza, porque ellos dicen, Moisés nos escribió que el hermano se casara con la difunta. Pues mira, ese mismo Moisés, le dice el Señor, le enseñó también, cuando estaba hablando de la zarza, cuando llama al Señor y dice, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Está viendo? O sea, estos saduceos estaban perdidos, pero en tiempo y espacio. ¿Okay? Y perdidos en el lago de fuego también. Así que ese es el contexto. Pero sí vamos a estar en la eternidad con un cuerpo nuevo, un cuerpo como el de la gloria suya, el de la gloria de Cristo Jesús. Así que usted se sentirá diferente. Yo sé que va a tomar tiempo acostumbrarse, porque es que uno se acostumbra a las limitaciones que este cuerpo tiene, pero no va a tener ninguna cuando esté allá en la presencia del Señor. Amén. Así que, citando nuevamente el verso inicial y con eso terminamos, dice 1 Corintios 15, ¿ok? Dice, pero cada uno, el 22 dice, porque como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Pero seremos transformados para tener un cuerpo como el de la gloria de Cristo Jesús. Amén. ¿No le parece que debería ser así? Y la Biblia lo confirma así. También cuando Él dijo, ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Y cuando usted se pone a meditar, dice, ¿qué es lo que quiere decir que yo voy a ser coheredero con Cristo Jesús? Pues que todo galardón y toda herencia que su Padre le va a dar, se la va a dar a usted también. Usted dice, pero ¿y a cuenta de qué hice yo? Porque el Señor hizo toda la obra. Pues es que ahí que está lo maravilloso de esto, que usted no hizo nada. Se lo dieron todo y encima de eso le van a dar la misma herencia que a Cristo Jesús. Mire qué cosa. Y eso incluye todo esto que estamos hablando. El cuerpo como el de Cristo, ¿va bien? La presencia de Cristo mismo y el Padre con nosotros por la eternidad. En unos cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia para siempre. Por eso dice 1 Corintios 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Amén. Pero va a llegar un momento dado donde el único que va a prevalecer es el amor. Porque no necesitamos fe cuando estemos con Cristo. Porque la fe es la esperanza de aquello que no se ha visto. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Esperanza no nos hace falta porque no tenemos necesidad de fe. La esperanza de ver a Cristo ya se cumplió porque estamos con Él. Lo único que va a prevalecer es el amor. Porque estamos en la presencia del Señor por la eternidad. Amén. El contexto de todas estas palabras, según nos dice Pablo, es alentarse los unos a los otros con estas palabras. Amén. Porque por eso nos dice, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Usted de momento diga, ay, qué mal me va. Podríamos decirlo, ¿verdad? Ay, qué difícil está esto. Pues, sí, estoy seguro que tiene que ser difícil, pero no se preocupe porque esto se va a acabar en algún momento dado. Y cuando usted amanezca en la eternidad, va a ser, pero completamente diferente. Así que tenemos que alentarnos con esto. Y eso, como dice la Biblia, no lo despinta nadie. ¿Quién lo garantiza? Nuestro Señor Jesús. No lo garantiza nuestras obras. Si dependiera, las cosas dependían de las obras suyas, usted sabe lo que va a pasar. Pero depende de la obra perfecta que hizo el Señor. Así que confiemos en el Señor, estemos pendientes, ¿verdad? De cómo va pasando todo.
Hoy en estos días siempre, ay, allá en el norte están haciendo un montón de cosas. Bueno, olvídese de eso. Ay, tal cosa, que si el señor Naranjado allí está haciendo un montón. Olvídese del señor Naranjado. Poco a poco las cosas, mire, todo va a pasar como va a pasar. ¿Sabe? Que un día dice una cosa, usted dice otra. Así es el hombre, así es el mundo. Todas estas cosas van a pasar. Todos esos son principios de dolores, dice la Biblia. Pero a través de todo ello, usted sabe lo que va a pasar. Usted está enseñado en todo, dice la palabra del Señor. Confiando en Cristo Jesús. Oramos. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por darnos esta bendición grande de poder estar aquí en tus caminos. Gracias, Padre, por habernos salvado, primeramente. Y haber puesto nuestros nombres en el libro de la vida. Por confirmarnos, Señor, la esperanza cierta que tenemos de tener un cuerpo nuevo igual que el de tu Hijo Cristo, en el cual, Señor, estaremos para siempre contigo, en los cielos nuevos y tierra nueva. Porque todo esto que conocemos será destruido y nuestro cuerpo será transformado. Gracias, Padre, porque encima de que compraste para nosotros la salvación, tu palabra nos confirma cómo es esa salvación. Ese estado eterno donde vamos a estar contigo y con todos los que aman tu venida. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir de esa forma, Padre, y a no desmayar, a no desesperar, a no enfocarnos demasiado en las cosas de este mundo, sabiendo que todas ellas pasarán. Ayúdanos a vivir así, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos delante de ti en esta hora y llévanos con bien ahora a nuestras casas, Padre. Regrésanos, Señor, este martes allá en Isabela, Señor, escudriña tu palabra nuevamente. En el nombre de Jesús intercedemos por todo. Amén. Amén, amén, hermano, que vayan bien. Dios me les bendiga. Amén. Saludos a su hermano, a su hermana. Le vemos el martes a las 7 allá en la calle Giré.